Mañana está con nosotros David Solano Zúñiga, él es socio global de Capital Markets en Deloitte Spanish Latin America, con un tema bien importante que es pues la nueva regulación de la CNBV y en función pues de las implicaciones de ello. Por ejemplo, pues el greenwashing, es decir, esta situación en donde pues haces reportes, dices que plantaste muchos arbolitos, pero no necesariamente se va en el espíritu pues de lo que se está buscando en términos de tener economía circular, un impacto positivo o menos externalidades, etcétera. Y justo ahora veía una nota del periódico de New York Times de la reunión COP30 allá en Brasil y no fueron ejecutivos estadounidenses. Normalmente habían ido y ahora no estuvieron. Y eso muestra, digamos, cómo esa parte ya cambió. Pero en términos de la regulación que viene de la CNBV, que nosotros estamos más alineados con Europa, bueno, pues se vuelve relevante este y otros temas. David, gracias. Al contrario, Rodrigo, buenos días y feliz de estar aquí contigo. Pues hablemos de eso, ¿no? ¿Cuál es el riesgo del greenwashing? Y bueno, y establecer primero qué viene en esta nueva regulación y a partir de cuándo. Perfecto, digo, tú lo dijiste muy bien y realmente este tema de algunas empresas comunicando acciones verdes, sostenibles, pero que realmente no tienen un respaldo real, pues en el mediano o largo plazo pudiera llegar a generar pérdida de confianza, sanciones, daños reputacionales. Pues con esta nueva regulación, la CNBV busca que se reporte a los mercados, a los usuarios, información eh, relevante en materia de sostenibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues información que pueda afectar el valor de la empresa en el corto plazo, en el mediano o largo. Es identificando riesgos, oportunidades, obviamente relacionados con sostenibilidad, pero con esa conectividad con los flujos de efectivo, con el estado de resultados, con el acceso a capital. Entonces, cuando juntas esos componentes, genera información de mucha utilidad para la toma de decisiones. Y de eso se trata esta nueva regulación. No tanto, como bien comentaba, plantar arbolitos, sino más bien enfocarnos en información útil para la toma de decisiones y de valor. Sí, no quiero decir que esté mal plantar arbolitos, es No, importante, ¿no? Que bueno que claro, claro. ocurre y tal, está muy bien, pero no es lo único. Ahora, ¿cuándo empieza esta nueva regulación? O sea, más bien, este nuevo criterio de reportes. Pues mira, la CNBV se publicó en el Diario Oficial de la Federación a inicios del 2025, con aplicabilidad a las empresas públicas a partir de este año, ejercicio fiscal 2025. Entonces ya a principios del 2026 empezaremos a ver este nuevo tipo de reportes en materia de sostenibilidad y con este enfoque un poquito más hacia desde una perspectiva financiera, no tanto de impacto, que como dices es también importante, pero esto es lo nuevo que se viene. Entonces ya las empresas están en los últimos meses para cerrar, o en un par de meses para cerrar el año, y tienen que asegurarse de tener toda esta información lista para reportarse a principios del que viene. Entonces muy apretados los tiempos. Claro, ahora mencionaba este asunto del New York Times. ¿Por qué? No es porque lo diga el New York Times, solo que creo que lo retrata bien, porque dice, no hay ejecutivos estadounidenses, ¿no? Básicamente no fueron, no está importando porque obviamente el gobierno de Trump ha cambiado. ¿Qué significa esa parte? Porque de repente pues tienes este criterio de cumplimiento, pero claro, ¿qué tan alineados hoy están los mercados? Sobre todo por lo que significa Estados Unidos en mercados financieros, en inversiones, el ecosistema de las propias empresas. ¿Qué tanto, digamos, pues tiene todavía una racionalidad que le genera valor a las empresas? Porque evidentemente Europa ha mantenido los mismos criterios. Tenemos bancos grandes que tienen créditos verdes, etcétera, que sigue siendo a mejores tasas que otros, pero ¿cómo ves navegar más allá del cumplimiento per se? ¿Dónde están los beneficios o los desafíos con el cambio de prioridades de Estados Unidos relativo al tema cambio climático, medio ambiente, etcétera? Ya, cuando te metes a analizar este tema de sostenibilidad, las regulaciones, el tema político, te das cuenta que de fondo el tema es que las empresas buscan ser sostenibles en el tiempo, es decir, que sigan generando ingresos, utilidades, creciendo márgenes y al final del día expandiendo sus operaciones en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, cuando hablamos de todo el tema de sostenibilidad, no solo es pensar en verde, sino en pensar en cómo la empresa puede generar estas estrategias, estas iniciativas que los va a permitir ser sostenibles en el tiempo y seguir mejorando. Entonces, yo creo que con todo este tema político,
la esencia no cambia, porque pues claramente todos buscamos seguir creciendo, seguir generando estas utilidades y seguir agregando valor. Simplemente es cómo lo estructuramos para decir, oye, pues a lo mejor no lo voy a poner la etiqueta verde, simplemente voy a seguir haciendo estas buenas acciones, siguiendo estas iniciativas porque me va a permitir agregar ese valor en el largo plazo. Entonces, más bien, yo creo que hasta arriba la capa que vemos todos es lo que un poquito está cambiando, pero de fondo me parece que sigue siendo la misma esencia, que es generar ese valor que buscan los inversionistas y el mercado financiero y de capitales en general, ¿no? Claro, y además creo, justo ayer entrevistaba a Manuel González, el director general de PASA, Promotor Ambiental S.A., que es una empresa que cumplió, eran 20 años en la bolsa, y él pues tiene como parte de, ellos se dedican al manejo de residuos, etcétera, pues la economía circular. Y lo que pensaba cuando lo entrevistaba y cuando platicaba con él es que finalmente los tiempos cambian, ¿no? Y es muy difícil que políticamente no vaya a seguir siendo relevante, pues el tema del cambio climático, porque sus efectos son más visibles cada vez, y la dimensión ecológica, ¿no? Por más que hoy tienes un presidente en los Estados Unidos que a lo mejor tiene otros criterios, pero eso tiene fecha de caducidad, y la realidad de los fenómenos climáticos en términos del calentamiento global, de la contaminación de ríos, mantos freáticos, etcétera, del aire, por ejemplo, pues esa va a continuar, ¿no? No es que la decretes ni tiene que ver con tus prioridades políticas, tiene que ver con la realidad, y eso te pone prioridades políticas tarde que temprano, y creo que también es importante tener una visión de mediano a un largo plazo más allá de las coyunturas que se van atravesando. Por supuesto, y obviamente el tema político siempre aporta y yo creo que para que realmente generemos ese impacto positivo y ese cambio, tienen que estar alineados tanto el tema político como el tema empresarial, pero pues al final del día, como bien comentas, las empresas tienen que seguir sobreviviendo, creciendo, y esos temas de riesgos por temas de cambio climático, seguridad de salud, temas de las comunidades, pues son riesgos, oportunidades también que pudieran afectar esa continuidad del negocio. Entonces, claramente está en la agenda de los empresarios, claramente está en la agenda de no solo empresas públicas, sino también privadas, el seguir monitoreando, gestionando y planteando estrategias que realmente les permitan continuar como negocio en marcha en los futuros años, ¿no? Los años futuros. Entonces, creo que, digo, lo ideal sería que se alinearan esos dos temas, pero al final del día la agenda de las empresas es clara y pues siempre ha sido clara, simplemente tienen mayores retos ahora con todo lo que tenemos con nuestros eventos, que ahora son mucho más frecuentes desde el punto de vista de cambio climático específicamente, pero por supuesto que tienen que seguir considerándolos. Al final, ellos o las empresas no dependen 100% del speech político, ¿no? Pues más bien ellos saben en el día a día qué es lo que les puede llegar a afectar ese crecimiento, esos deseos de expandirse, esas utilidades. Entonces, eso no se quita de la agenda y es ahí donde nosotros hemos visto que la verdad es que independientemente del tema político, las cosas se siguen moviendo porque todos buscamos ser más rentables en el tiempo. Por Y supuesto. sí, se buscó nada más cómo comunicarlo diferente, vamos, digámoslo así, Claro, ¿no? estamos hablando de pues la nueva regulación de la CNBV que a partir del próximo año comienza en términos de las empresas públicas que cotizan en bolsa, pues justo tener en cuenta las dimensiones de impacto social, medioambiental, etcétera. Y David, ¿cuáles, digamos, las mejores prácticas y sobre todo lo que significa desde la óptica de Deloitte en términos también de la auditoría, de tener resultados rigurosos, digamos, y evaluaciones que vayan más allá de esto que platicábamos en el bloque pasado, el famoso greenwashing o la simulación, digamos, de ser verde, pero que realmente no cumple con el espíritu, pero sobre todo los objetivos que se plantean? Mira, en Deloitte, digo, tú lo sabes, somos una firma multidisciplinaria, entonces voy a separar mi respuesta en dos partes. La primera, que es bien importante que nosotros vemos con nuestros clientes, es la parte estratégica en temas de sostenibilidad. Y aquí viene todo el tema de no solo financiero, también viene el tema de empleados, clientes, proveedores, comunidades y todos estos stakeholders donde nosotros como firma podemos generar un impacto y también nuestros clientes. Y luego de ahí salen estas iniciativas para que las empresas puedan un poquito ser más atractivas, gestionar ciertos riesgos, generar un impacto positivo.
Pero también después de eso viene la parte donde yo estoy más involucrado, que es, oye, ¿cómo nos aseguramos que de lo que estamos haciendo, lo que tenemos identificado, se vaya al mercado? Y es ahí donde entra esa rigurosidad que comentas para realmente asegurarnos que, una, estás reportando o haciendo del conocimiento del público realmente los riesgos materiales o riesgos que importan, riesgos que pueden influenciar o afectar la toma de decisiones y que no te quedes corto en, oye, no voy a revelar uno o dos riesgos porque sí suenan bastante peligrosos y mejor los dejamos guardados, o lo contrario, que reveles cosas que a lo mejor normalmente son un riesgo importante y puedan obscurecer un poco lo que sí es importante, que eso también es greenwashing. Entonces, nos aseguramos, uno, que tengas como firma con nuestros clientes que desde la parte estratégica, pero también la parte de reporteo y cumplimiento con estos temas. Y ahí es donde entra mucho esa rigurosidad de decir, oye, ¿qué realmente es lo relevante para el inversionista? ¿Qué realmente es relevante para el mercado? Porque si no aporta valor a la toma de decisiones, es ahí donde nosotros pues hacemos nuestro mejor esfuerzo de decir, oye, pues cuidado con ese tipo de revelaciones, cuidado con que publiques este tipo de información, porque no te puede llevar a oscurecer la información relevante. Pero también incentivamos a que se revelen oportunidades, porque ahorita hablábamos de riesgos, pero también hay muchas oportunidades. Normalmente cuando tú gestionas muy bien un riesgo, te genera una oportunidad. Entonces, si esa oportunidad en el mercado de a lo mejor ser mucho más eficiente desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de inclusión, pudiera generar beneficios económicos a la empresa, también se vale reportarlo. Entonces, es bien importante ese mindset cuando estamos haciendo estos temas, pero sí quería un poquito aclarar que es todo un journey o todo un viaje en temas de sostenibilidad para llegar a este reporteo, pues claro y de valor a los mercados. Y es ahí donde apoyamos mucho personalmente yo a nuestros clientes. Claro. Y digamos, de lo que tienes visible, ¿qué tantas empresas realmente han estado trabajando en lograr esto, en hacer este viaje, para ir más allá del reporteo y obtener los beneficios de lo que esto significa? Ya, cuando, cuando me siento muchas veces con los clientes, me dicen, oye, es que yo no tengo nada de sostenibilidad y conforme va avanzando la conversación, se dan cuenta que están haciendo mucho. Y siempre buscas ahorrar en temas de insumos, siempre buscas que tu gente, que tus colaboradores estén felices, entonces claramente tienes iniciativas que permita esa satisfacción de los empleados. Entonces, de alguna manera yo te diría que todas las empresas hacen algo en materia de sostenibilidad. Muchas veces no tienen la menor idea que lo están haciendo, no tienen la menor idea de cómo se etiqueta ese tema. Es más, no sabían que se podía reportar. Digo, ya mucho menos que tienes que reportarlo, pero desde mi punto de vista o lo que he visto en mi experiencia es que la mayoría, si no es que el 100%, tienen algo, ¿no? Simplemente falta la estructura, falta un poquito más de meternos a estudiar, de ver cómo se come esto, cómo se reporta, etcétera. Pero yo te diría que realmente todos buscamos ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Tener mejores márgenes, seguir creciendo, ser atractivos para la gente, porque eso nos va a permitir perdurar, ¿no? En los siguientes años. Entonces yo te diría que la mayoría de las empresas tienen algo ya avanzado en eso, aunque no lo sepan. Claro, pues un tema importante, David. Muchas gracias por la entrevista, un tema sin duda que hay que tener visible y sobre todo, pues como ya lo mencionábamos a lo largo de la conversación, cuidado con el greenwashing, pero al mismo tiempo, bueno, pues hay que tener metodologías para comenzar ese viaje porque al final hay valor subyacente o real en todo ello. Gracias. Al contrario, Rodrigo, que estés muy bien. Un excelente día. Ahí escuchamos a David Solano Zúñiga, socio global de Capital Markets en Deloitte Spanish Latin America.